Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla sobre Shangri-La, porque Francia es como Shangri-La, es la tierra prometida del cómic, donde todos quieren ir. Para mí es lo primero darle las gracias a Fran por contar conmigo con esta charla, en la que además tenemos un poco como los 4 arquetipos de los que van a publicar a Francia. Tenemos al supermaestro, al crack, al premiado, que es Antonio Altarriba, que llegar a que un francés le dé un premio en español es como un hito nunca visto en la historia. Es como, coño, un francés dándole un premio en español, eso jamás se había visto hasta que llegó Antonio con Yo Asesino y recibió el premio de la crítica, que ya es como el tirabuzón. Tenemos al que se está consolidando en el mercado francés, a Nadar, que es como... Hola Nadar, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Que ya llevas, ¿cuántos llevas en...? Publicados todos los que he hecho. Y en Francia, ad hoc para Francia, 3. Bueno, estoy haciendo el tercero ahora. Estás con el tercero. Estoy con el tercero. Con lo cual ya se está labrando una carrera importante. Y luego tenemos a Nuria Tamarit, que es la newcomer, que dicen los ingleses, ¿no? La estrella que llega para pisar fuerte. Todos la conocéis, no solo porque es de la tierra, sino porque además es la autora del cartel. Y porque, pues eso, es la que ahora está trabajando en un álbum para Francia, para Delcourt, creo que es, con lo cual es la que está en ese proceso de poner la pica en Flandes. Y yo diría que luego está la cuarta pata, que soy yo, que soy el pringao que nunca publicará en Francia, con lo cual está bien, estamos todos, lo hemos conseguido. Yo la verdad es que quería empezar un poco la charla por el final, porque... Como decía al principio, lo de Francia es como publicar en Francia. Pues yo creo que es como lo que todo el mundo quiere hacer, porque siempre que alguien está en Francia es como claro, porque para vivir de esto, o te vas a Estados Unidos, o te vas a Francia, porque aquí en España del cómic no se puede vivir, entonces es el lugar en el que te pagan y todo es maravilloso y todo es fantástico y qué bonita es la banda de cine y bla, 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 bla. Y la otra parte de la charla sería ¿y qué hay que hacer para publicar en Francia? Y yo lo resumiría fácil, que es tener talento. Y ya está. Entonces, si tienes talento... Hay de todo, ¿eh? Hay gente que hace auténticas mierdas y publica en Francia. Lo digo por vosotros. Para animaros. Lo digo por vosotros, no por... Sí, eso sí, claro. Pero en realidad no quería orientarla para allí, sino que como lo que mola en estos tiempos que vivimos es yo digo que es el modelo Sálvame, que es el que triunfa, que igual te vale para hacer corazón que para hablar de fútbol, que para hablar de política. Si os fijáis, todos los programas son iguales. Tenéis el del fútbol por la noche en Mega, que es Sálvame, tenéis Sálvame, y el de la sexta, que también es Sálvame, es todo Sálvame. Entonces, vamos a darle un poquito al barro, que a mí lo que me interesa es que me contéis la parte oscura de publicar en Francia, o sea, lo malo. Porque lo bueno lo sabemos todos, es eso, es como, joder, pagan adelantos, pagan derechos, me tratan bien, me llevan a firmas, me dan premios, pero yo sé que hay una parte que no mola tanto de publicar en Francia, que tenemos como muy mitificada, quizás, desde España, por este sentido de que allí es como, allí puedo vivir, pero sé que después hay cosas que no molan tanto, cosas que hay... ¿Qué problemas encontráis? ¿Qué cosas hay que no os gustan de...? No sé si me estoy explicando. Sí, meridianamente, creo. Entonces, a ver, yo creo que hay que empezar a decir también que es como muy variopinto hablar de Francia. O sea, es un mercado que es muy ecléctico, ¿no? Al mismo tiempo como en España. Hay editoriales pequeñas, hay editoriales grandes, y yo supongo, aunque yo no publico en una editorial grande, que donde quizá hay más rencillas y donde quizá una autora o un autor se puede sentir un poco más desubicado es en las grandes, que sí que es cierto que funcionan a un ritmo y publican unas cantidades, y además en Francia dura muy poco. Un cómic nuevo en el mercado tiene una vida súper corta, pero muy corta. Yo esto me enteré este año y es muy desazonador un poco, la verdad. Entonces, es que depende. Hay editoriales pequeñitas que te tratan estupendamente yo puedo hablar de la que publico yo. Más allá, pues te llegan rumores, esos buenos, ¿no? Que sí, bueno, es lo de siempre, ¿no? Te pagan muy bien, pero luego se olvidan de ti, es cierto, eres un número en muchos. Yo no he tenido la oportunidad de publicar en una Delcourt, pero como digo, sería frívolo por mi parte, porque
Todo son habladurías. Ya sé que te mola eso, Javi, pero no sé. Bueno, ya veremos. Si me pincháis, igual algo puedo. ¿Eh? No te hagas de rogar. Hombre. No, que habla Antonio. O Nuria. Toma. Yo, o sea... Yo acabo de llegar, ¿no? Es como... Yo la verdad estoy deseando oír odio las cosas malas que vais a decir, porque de momento la experiencia que tengo es buena. Sí que es cierto que el primer álbum que publiqué allí, la relación fue un poco distante en comparación a España. Era una editorial pequeña, pero no sé, o sea, bien, pero podría haber sido mejor. Y el segundo álbum sí que es una relación más cercana y además están saliendo otras cosas igual, y con Delcourt también guay. O sea que Qué de bonito, momento estoy deseando que cuentes eso para saber a qué me estoy enfrentando. Y ahora Antonio, que es el que tiene más... Bueno, es verdad que yo creo que tenemos un poco mitificado lo que es el mercado francés, claro, en comparación con lo que es el nuestro, pues es un mercado que publica 6.000 títulos al año, que tal y como creo que están evolucionando últimamente las cosas y por las noticias últimas que me llegan, se venía hablando desde hace mucho tiempo de que eso que era una burbuja, que era demasiado, Sí. que se estaban sacando demasiados títulos, que el crecimiento del mercado no daba para absorber tanto, y las noticias que me llegan es que realmente en los últimos meses, en una Francia que está además como muy agitada socialmente, convulsa, sí. con muchas huelgas, con lo de los chalecos amarillos y todo esto, lo que llevamos de año y la campaña de Navidad ha sido bastante más baja que otros años, y se está notando las ventas. Hay mucho más mercado, pero también hay muchos más autores. Se han hecho, hay una plataforma que los que estéis interesados es muy informativa sobre la situación de los autores y la situación de los editores. Se llama Les États généraux de la bande dessinée, los estados generales de la BD, de la bande dessinée, y allí se ha hecho, por ejemplo, una encuesta en la que, en primer lugar, se ha empezado a hacer algo que aquí ni siquiera tenemos, que es hacer una especie de censo de autores. ¿Quién es autor de cómic? ¿Es autor de cómic el que ha publicado en un fanzine, el que tiene ya 2 o 3 álbumes en el mercado? ¿Quién no? ¿Y cuáles son el dinero que se obtiene de ese trabajo? Entonces, el resultado ha sido que, según esa encuesta, el 80% de los autores se declaran a sí mismos como autores precarios. Es decir, que lo que obtienen por su trabajo está por debajo del salario mínimo interprofesional. Es decir, que tampoco os penséis que publicar en Francia es forrarse inmediatamente. Yo lo que he asistido en los últimos años, que llevo publicando ahí, es que la batalla, el tira y afloja que hay entre autores y editores, pues se está zanjando, yo creo que más con la victoria de los editores, porque claro, en el reparto del pastel, el 10%, que es el que habitualmente le toca al autor, pues ahora está bajando, y cada vez son más las editoriales que lo que te están liquidando es el 8%, y algunos ya te hablan del 7%, ¿no? Entonces, por destacar ese lado, el lado... Y luego también hay, según para qué editoriales trabajes, porque vosotros, por ejemplo, tenéis una obra muy de autor, trabajáis en editoriales pequeñas que respetan vuestro trabajo, pero hay otros
digamos, otros autores más profesionales que entonces más metidos en las grandes editoriales, y entonces esos sí que tienen unas exigencias por parte de la editorial, por parte del guionista, de líneas editoriales, los que están metidos en series y todo eso, que, bueno, condiciona un poco la libertad creativa y autorial. Yo diría que esos son, así, en principio, los problemas. Nosotros tenemos una industria que es un poco, pero que no es muy consistente, pero realmente no recibimos prácticamente adelanto o casi ningún adelanto en ninguna de las editoriales, pero a cambio tienes esa libertad de creación que a veces te lleva a tenerte que comer tu propia obra porque no la has conseguido colocar, y allí no te dicen sí, nos gusta, pero vas a tener que hacer lo que nosotros te digamos, ¿no? Sí. Yo, siguiendo un poco, tengo la sensación a este respecto que en España en general vivimos un poco de que siempre lo que hay fuera es mejor. Y sobre todo, no solo en el cómic, esto son cosas que se pueden generalizar, actuamos un poco como exportadores, es decir, nosotros formamos autores que estudian bellas artes o historia o lo que sea, guionistas, dibujantes, les publicamos las primeras obras, que son las que luego van a Francia y con las que luego se van a Francia. Es un poco como el que coge a un científico, le paga una carrera en la universidad, le hace la beca de becario para que haga su proyecto de investigación y luego se va a Alemania. Además, como decía Antonio, muchas veces que te crees que si te vas a Alemania es para ser el rey de Alemania, muchas veces es para malvivir en Alemania o para ganar no tanto como creías que ibas a ganar. Muchas veces enfocamos estas charlas como ¿qué hay que hacer para irse a Francia?, cuando en realidad lo que deberíamos intentar es decir qué hay que hacer para no tener que irse a Francia. Creo que es el kit. Entonces yo creo que quizás deberíamos reconducir la charla a ¿qué creéis que tenemos que hacer en España? Que ya sé que esto es como descúbreme la pólvora, compañero, es como es. Pero ¿qué crees que podríamos cambiar para intentar darle una vuelta a esto? Porque a mí es algo que es como, joder, qué complicado es que estamos todos como no, me recuerda, hay una serie que es como Aquí no hay quien viva, que es El sueño español o El suelo americano o Vente a Alemania, Pepe, cuando en realidad es como, coño, ¿por qué esta necesidad de enseñar a la gente que se tiene que ir de España cuando lo que tendríamos que hacer es qué tenemos que hacer para poder quedarnos en España y construir una industria que ahora mismo no existe como tal de cómic y poder quedarnos aquí? Vas fuerte. Se ha molado, ¿eh? Vas fuerte, vas fuerte. Es que es media hora, hay que ir al... Ya, macho, pero... Di tu opinión, joder, si es una charla. Estamos aquí has abierto un melón, lo sabes, ¿eh? ¿Verdad? Sí, es lo que mola. A ver, o sea, con lo primero que has dicho, es verdad que nosotros vivimos del contraste, es decir, la fascinación con Francia es un contraste, no es simplemente que dices, allí te van a pagar tanto, ¿no? Y al final es una cuestión de wow, ¿no? Es como, jolín, me pagan un montón para ser de aquí, pero que efectivamente luego no es oro todo lo que reluce. Ha dicho Antonio, muchas veces al final te das cuenta que lo que te pagan allí por los años que pasas no es ni un sueldo mínimo interprofesional, exacto, ¿no? Es como, exacto. coño, si es que estoy en la miseria. Sí, es verdad. A mí yo lo único que puedo hacer es expresar mi gran anhelo, y es cierto que sería como me encantaría poder publicar en mi país. O sea, me encantaría pasar de los franceses. Te lo digo de corazón. O sea, en plan, con todo el aprecio y tal, hacer mis cosas o trabajar con otra gente y publicar aquí y poder vivir de ello con otros añadidos o con lo que vaya surgiendo, ¿no? No de una manera... Es lo que más me gustaría. ¿Cómo alcanzar? ¿Cómo...? Se me escapa, te digo en serio, se me escapa un montón todo el tema este. No sé que hay un montón de gente esforzándose, que está trabajando por hacer salones, por divulgar, ¿sabes? Pero hay algo que está siempre como dormido, que supongo que es la inercia histórica y, en fin, ¿no? La idiosincrasia de nuestro país o de la serie de países que componen España, yo qué sé, no quiero ponerme, ¿sabes? A ver si... No abramos más melones, lo que sea. no abramos. Pero poco puedo decir, no lo sé, soy muy tonto a ese respecto, es decir, se me escapa, es como algo muy grande, ¿no? Quizá si alguien dice algo interesante, que a lo mejor yo puedo aportar algo de inteligencia,
o no, ya lo veremos. O sea, yo mantengo la expectativa todo el rato. Algo va a pasar, al final va a pasar algo fuertísimo. Al final vas a soltar una y nos vamos a quedar todos aquí. Lo sé todo del mercado. A ver, yo creo que, como diu Pep, como dice Pep, es una cuestión de contrastes y también, como dice Antonio, no es que estés pagado súper bien, súper guay, porque si al final si te pagan 15.000 euros, pero estás un año y medio, claro. Lo que pasa es que, claro, por comparación a lo que te pagarían aquí por un año y medio, obviamente que eso pues parece un paraíso, pero al final, si quisieras solo vivir de hacer al mes tu cómic durante un año y medio, eres un 1000-eurista. O sea que sí. No es ningún paraíso. Por otro lado, cosas que se pueden hacer, bueno, siempre se habla del fomento de la lectura, sobre todo del mercado juvenil, infantil, del salto que hay de los títulos, o sea, de lo que es el álbum infantil hasta los 6 años, a manga, novela gráfica. Ahí hay un hueco entre los 6 a los 12 más o menos, que ¿qué haces? O sea, super patata ya queda demasiado para niños. Igual los mangas todavía hay algunos que no, otros que tal vez sí. O sea, hay algo ahí que no se está haciendo. Después, o sea, yo cuando estuve en Francia firmando flipaba de que había colas de niños de 8 años ahí con un TVO que no era ninguna maravilla, o sea, era algo que aquí hay autores que hacen millones de TVOs mucho mejor y estaban ahí súper emocionados y colas de 50 niños ahí en plan, fírmame. Sí. O sea, y eso aquí no pasa, o sea, aquí los niños que hay es porque los han traído los padres de venga, joder, que te guste. Es más difícil. Hay entonces, una pues fidelización, ¿no? Desde la infancia, ¿no? Sobre todo porque está súper normalizado allí y aquí no. O sea, además, aquí hay algo eso sí que es cierto que en Francia la sensación cuando vas a un festival es que las familias van en bloque a comprar cómics. Correcto. No es como aquí que son los padres que traen a los hijos o el padre que es friki que arrastra a los hijos, sino que allí todos van, como decías tú, y cada uno va a su espacio a comprar su libro, que creo que es algo que aquí hay también para todas las edades, todos los públicos, todo eso. Pero y luego está que aquí no hay. Yo también veo que hay gente, ¿no? Hay títulos y cada vez hay más, pero también está la concepción de los padres en relación a Julia y yo, que tenemos, por ejemplo, un libro que es mitad cómic, mitad narrativa. Hemos vivido en persona como el padre decía, no, que tiene, esto no es todo texto. Tiene dibujitos. ¿Sabes qué? Aquí vas a hacer el vago. Entonces, claro. ¿cómo cambias eso? Mentalidad pedagógica y rara, ¿no? Y yo sí que vivo que está como empezando a cambiar un poco, cada vez hay más padres que son más jóvenes y de otra generación que sí que creen que, que la ilustración y el cómic es un medio digno. Pero, no sé, hay muchas cosas que cambiar, sobre todo a nivel cultural y social, yo creo. Toma, arréglalo. Ilústranos, Antonio. No, bueno, es verdad, todo esto es cierto que en los últimos años igual sí que estamos avanzando un poco en esta nueva consideración del cómic, que los franceses y ya lo tenían digamos adquirido, el hecho de que, por ejemplo, es normal ahora que los chavales del instituto, cuando les dan una bibliografía para estudiar un tema, dentro de esa bibliografía incluyan cómic para poder consultar, para poder luego hacer su trabajo. Las mediatecas que tienen en los centros de enseñanza media, todas tienen una sección amplísima de cómic. Eso aquí todavía está muy en ciernes, muy empezando, ¿no? Hay, es verdad, todo un trabajo cultural que hacer, pero yo voy a ser un poco más, no sé, igual un poco provocador. Yo creo que el problema, los que aquí se tienen que poner las pilas en contra de lo que algunos dicen, que parecen exigir más esfuerzo a los autores para hacer industria, aquí el problema es editorial. Yo creo que el editor, nosotros venimos de una tradición editorial desde los años 80, en donde el editor
prácticamente compraba derechos, muchas de las editoriales, y no hacía producción propia. Entonces, hacer producción propia, un editor tiene que entender que eso significa invertir dinero. Yo sé que hay pequeñas editoriales que no se lo pueden permitir hacer ese tipo de inversiones, pero claro, mientras no haya, aunque solo sea lo que tú decías, es que esos 15.000 euros que te hacen a ti mileurista, aquí el adelanto que te pueden ofrecer es a veces de 3.000. Siendo tú, bueno, eso. 3.000, 4.000. Roja y todo. Es que es lo que dicen ellos. Claro, a ver, 3.000 euros de adelanto para un trabajo que puede ser un año y medio o más. Sí, es decir, hacer la cuenta de a cuánto sale Entonces, yo creo que el editor tiene que pensar en que si no quiere que esos talentos emigren, tiene que haber una mínima infraestructura para que diga, bueno, si yo hago producción propia, voy a apostar dinero, pero si me sale bien, luego voy a tener esos derechos para vender aquí en España y luego venderlos en el mundo entero. Porque vosotros, si estáis trabajando para Francia, la editorial española que os publica aquí, luego estamos en la paradoja de que vuestro editor español le paga los derechos. Sí, correcto. Es algo muy paradójico, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que ya empieza a haber algunas infraestructuras editoriales que podrían apostar más por ese tipo de producción propia y eso es, yo creo, el principal. Yo no creo que los autores tengamos que hacer aún un esfuerzo más, como algunos parecen querer decir, para sostener este tipo de industria, porque es que ya apretarnos más el cinturón de las condiciones que hay aquí en España es realmente imposible. Y sobre todo, si se quiere plantear, yo llevo ya muchos años en el mundo del cómic y he ido viendo cómo pues este es un tema que hace que se produzcan no solamente fugas al extranjero, sino abandonos de carreras de autores muy prometedores, pero que dicen, mira, yo es que realmente he estado trabajando 4, 5, 10 años en este asunto y es que ahora yo ya no me puedo permitir, tengo un hijo, tengo un compromiso, ya no me puedo permitir vivir con 200 euros al mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí esa reestructuración editorial yo creo que es bastante necesaria para que no nos tengamos que ir, me parece a mí, no sé. Bueno, y creo que ya como aquí cerramos a las 8:30 y los que están en la mesa veo que hablan poco todos, vamos a acabar con, no sé, algún autor joven que esté aquí diciendo yo quiero ir a Francia a publicar. Pues coge el coche y ve. No. Te iba a decir, dale un consejo, tú ya se lo has dado, ya no hables más, pero vale, lo tuyo está claro, sí. Coge el coche y es súper importante eso, ¿eh? No, ¿qué consejo le darías a alguien que dice, bueno, yo quiero que me publique un álbum, una editorial francesa, aunque sea pequeñita? No hablemos de, me voy a ir ahí a Dupuy y a Renat y me van a editar mi primer álbum porque soy un catacroker. No, realidad, un poquito de... ¿Qué le aconsejaríais? Yo lo que le aconsejaría más que nada, y con toda la humildad, porque no soy nadie para dar súper consejos, pero más que pensar en el ir a Francia, es estar en tu mesa de trabajo y ese es el momento más importante que te puede abrir las puertas, si es que te las va a abrir. Y las mayores alegrías, si te lo tomas en serio, vas a tener ahí. Y si ese trabajo está bien, puedes ir con la cabeza bien alta, puedes llamar a puertas que aunque te rechacen, pues bueno, te volverás a levantar, seguirás como hice yo y como ha hecho mucha gente, pero es súper importante no pensar tanto en el objetivo, sino en eso, y que eso esté bien, que te guste, que lo disfrutes. Y ese es mi consejo, aunque no es un consejo de cómo publicar en Francia, pero es el único consejo que yo puedo dar porque es el que yo intento siempre seguir, ¿no? ¿Ves? Al final has dicho una super idea, sí señor. Lo has conseguido. Yo
Me has copiado. Yo pienso igual, vamos, creo que no hay que pensar en, o sea, como autor joven o que está empezando, no hay que pensar en Francia como meta, o como, pues si llegas a Francia ya, ala, guardas los trastos que ya, o sea, no. Creo que lo que hay que currarse es que tu curro sea bueno, que estés a gusto con él, y yo creo que cuando estás en casa y eso funciona, te van a escribir y te van a decir, oye, hemos visto esto, lo publicas con nosotros, guays, no guays. O sea que creo que se trata de eso, de que estés contento y a gusto con lo que hagas y que trabajes sin pasarte, o sea, que vivas la vida un poco, yo qué sé. Y si es bueno, alguien, no, o sea, o no en Francia, igual puede ser en Inglaterra que pagan bien también, o igual en Estados Unidos, que no es ahí la meta de si no has publicado en Francia, es que estás fracasando ya, retírate, o sea, no sé. Bueno, no sé, es efectivamente, claro, lógicamente tienes que ir con un trabajo del que, bueno, pues por lo menos tú te encuentres satisfecho, donde hayas entregado todo. Y yo diría que en estos momentos, y independientemente de lo que ocurra con esto que os decía al principio, de que parecen ver en los últimos meses ciertas tendencias un poco preocupantes, en estos momentos Francia mira mucho aquí hacia España y hacia los autores españoles, con esa introducción que creo que hacía muy bien Javier, comparándolo incluso con los investigadores y todo eso, porque ven que hay talento, que hay autores y que efectivamente los canales de producción y todo eso no están lo suficientemente engrasados como para poder absorber eso, y yo creo que están. Entonces, pues bueno, es tan fácil como, bueno, tan fácil o tan difícil, pues que te llamen, como tú dices, o si no, pues bueno, dar tú el paso para tú directamente o a través de un agente mandar un book o presentarte o pedir una cita en algún festival, algún editor, o acudir a algunas de las editoriales, ¿no? y presentar el trabajo. Es un mercado, aunque desde aquí pueda parecer más distante, relativamente permeable, sobre todo si se presentan obras. Ellos están como muy metidos en lo que llaman la BD, que es casi y nosotros llegamos con otros modelos más, tanto estilísticos como narrativos, mucho más rompedores, no es esa. Y esto está suscitando bastante interés. Entonces yo creo que hay una predisposición de entrada favorable, que creo que para los jóvenes autores puede ser un buen momento de aprovechar. Si vas con un buen dossier, te lo van a mirar, y si vienes de por aquí, a ver qué es lo que trae este hombre o esta mujer. Eso diría. Bueno, ya creo que tenemos que ir acabando. Vamos a pasar al momento en el que en cada charla el público siempre espera, que es el de las preguntas al público. Si el público tiene alguna pregunta, yo sé que es un momento que todo el mundo quiere porque estáis ansiosos. Es cero incómodo levantar la mano. Nada. Probadlo y veréis. No tengáis complejo ninguno. Que te den un micro, que te levantes. Es una sensación maravillosa. El micrófono es droga pura. Así que si alguien del público tiene una pregunta para cualquiera de los tres o para los tres, como decían en las bodas, que hable ahora o que calle para siempre. Así que, por favor, si tenéis alguna pregunta, allí tenemos una pregunta. ¿Tenemos una pregunta a la una? Sí. Yo, a raíz de lo que tú decías de que los franceses buscan a los españoles últimamente,
creo, una parte de mí piensa y está segura que ven ahí un camino, no hacia la explotación, pero sí hacia que como autor, tal vez la experiencia que hayas tenido con las editoriales y tus derechos no dista un poco de lo que es un autor que se ha criado, no, pero que ha empezado directamente publicando allí. O sea, tú para ti lo que igual es un contrato normal aquí en X editorial, que igual no te ha tratado muy bien, pero como estás empezando no sabes tal, ese mismo contrato te lo hace una editorial francesa y para un autor francés no lo firmaría jamás, pero tal vez lo que tú has vivido aquí, o sea, sí que encaja. Y luego a medida que vas trabajando con más gente o ves otros contratos de otros autores que han trabajado en Francia y dices, oye, un momento, aquí me la colaste, ¿sabes? Entonces, yo sabes tú perfectamente que yo estoy súper a favor del colectivo y de que todos nos contáramos y nos compartiéramos los contratos siempre, porque yo creo que ellos ven ahí un poco de... Presa fácil. Sí, o que tal vez no lo sepas, o que estos derechos en Francia son muy normales, pero en España nunca nadie te los va a ceder. Entonces, pues ellos, obviamente, eres un editor y lo que quieres es tú ganar dinero, ¿no? Entonces, yo creo que... yo qué sé, no sé, estoy diciendo... No, es súper interesante. No, pero sí que un poco de feedback entre todos, es verdad, y todas, que yo he ido dando palos de ciego mucho tiempo, es verdad. Entonces es como luego te encuentras con alguien y te dicen, ¿pero qué dices? Eso no tendrías que haberlo firmado, o eso no, mira, luego habla bien, o sea, no puede ser, ¿no? Y entonces dices, joder, ¿y por qué no me...? No hay ningún sitio... que me asesore. No hay ningún sitio, ¿no? Y es verdad que... Sí, claro. Me refería hace años, o sea, que quiero decir que luego ya me he ido enterando, pero que ha habido un momento que estaba como yo ahí perdido, ¿no? En fin, pero... Es verdad que eso es un factor muy importante, yo creo. El mundo creativo y este mundo, no sé, como vivimos cada uno muy encerrados, es un trabajo de vivir encerrado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos en este tipo de reuniones, pero a veces ni siquiera, por una especie de pudor extraño, ni siquiera nos contamos cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando y no las compartimos, no vemos la diferencia. Oye, ¿y a ti por qué y a ti en tu contrato entonces te lo han pillado por 20 años? Ah, pues... ¿Y qué inconvenientes tiene hacer una cesión por tanto tiempo? Y entonces has cedido también todos los derechos digitales, todos los derechos de adaptación y todo eso. De todas estas cuestiones que parecen muy técnicas y todo esto, nunca comentamos nada. En Francia, aparte de que hay sindicatos, los sindicatos tradicionales que tienen un sector que agrupan a artistas plásticos, grafistas, ilustradores y autores de cómic y que en ese sentido son reivindicativos, hay asociaciones de dibujantes que no son como las asociaciones que tenemos nosotros aquí a nivel nacional o a nivel provincial o regional, que son prácticamente de promoción de la lectura, pero que no tienen ese carácter reivindicativo, un poco sindical, de decir, no, nuestra lucha es conseguir, por ejemplo, como se plantean muchos, aunque saben que es difícil, no, tenemos que conseguir que el 15% de derechos de autor sea el estándar porque no es normal que quienes estamos sosteniendo esta industria, cuando ves los porcentajes del librero, del distribuidor, del editor y todo esto, todos están en el veintitantos, y el autor, que es el que lo está sujetando todo, está en el 8,5 en el reparto del pastel. Entonces, igual, efectivamente, si hubiera una organización, una mayor información, aquí también tenemos muy poca información sobre cómo funciona esto de la cesión de derechos, qué tipos de contratos están a punto de rozar la ilegalidad porque ya son prácticamente explotación o cesión de por vida. No tenemos ese tipo de... Y ya simplemente, si nos ponen un contrato delante y ya vemos un adelanto y ya no sé qué, y digo, ahí voy, venga, y firma, ¿no? Bueno, Fran ya me ha lanzado la mirada de la muerte, entonces creo que tenemos que terminar,
porque ya es hora, se acaba esta jornada del Splash, así que yo solo me queda pedir un aplauso para los 3 participantes de la mesa y gracias por venir.